faltaba orden, que faltaba mando, recurría a Monseñor Bonaparte, que era un hombre que no podía estar cargado de esa, digamos, tipo de roce que había entre las fuerzas, o de prevención. Queremos tener una opinión imparcial, pero teníamos que buscar un hombre que estuviera llegado a ellos y que fue y lo vio. Confesó a los soldados, charló con los soldados, los oficiales, a los civiles, y se hizo su imagen. Y equivocada o no equivocada, me lo dijo. Yo les comenté a ustedes en la charla de los expedientes esos que habíamos llevado, diciendo que o cambiaban de actitud o que tenían un fin determinado. Tevez dirigió el tiro, y en esa dirección de tiro los ingleses, que eran mal profesionales, pero tremendamente profesionales, determinaron quién era el que guiaba el tiro, que hizo una destrucción tremenda, y le pegaron un tiro en una pierna. Cayó, se levantó y siguió haciendo su trabajo. Le pegaron un tiro en un brazo, cayó, se levantó y siguiendo haciendo su trabajo, le pegaron un tiro en la frente. El que lo seguía, imbuido de esa mística que generaba ese hombre, se hizo cargo y siguió haciendo lo mismo. Y así sucesivamente lo fueron mandando a todos hasta que quedó un soldado que siguió haciendo trabajo hasta que lo mataron. Es evidentemente que es un acto que no se puede dejar de decir. Es decir, no todo era así, pero era así. Faltó conducción, faltó dirección, faltó alguien que organizara lo que es fundamental en una guerra. Y otra cosa es que cuando uno planifica para una cosa, no se puede dar contramarcha porque le gritan y le aplauden. ¿Para bien o para mal? ¿Va a contestar la pregunta? ¿Qué más? Disculpe, no sé si tuve un calidad sola de Marley. Sí, señor. Lo que le quería preguntar, ¿por qué la Marina retiró el apoyo? ¿Cuál de ellos? ¿La Armada? ¿La Flota? Sí. Bueno, ellos en su plan de operaciones decían que si, como cuarta alternativa, porque los planes tienen alternativas, ¿no es cierto? El plan se hace para la condición más negativa, que es que los ingleses vieran y pelearan. Pero se hacen alternativas, es decir, cuando surge una duda o una cosa de difícil solución, se hace un plan de alternativa para esa duda, para tratar de buscarle una solución. La Armada Nacional, en su cuarta alternativa, decía que si intervenían los submarinos atómicos, cosa que sabíamos de entrada, ellos se veían superados y se retiraban. Si usted me dice si la Armada nuestra y la Armada inglesa estuvo alguna vez cerca, no, nunca, ni se vieron. Es más, los ingleses buscaban a la flota argentina por medio de submarinos que patrullaban directamente todo el Atlántico, por medio de aviones que hacían vuelos de la isla Ascensión, iban hasta previo al desembarco, 10 días antes y 10 días después, previo al desembarco, porque el almirante Woodward decía que él tenía miedo de lo que pudiera ser la armada nuestra y que dónde estaba. Y aparte sabía que eran muy capacitados, pero se retiraron definitivamente, porque no los encontraron, ni por aire, ni por mar. Y para que esos aviones al principio, hasta que los americanos le dieron el tipo de reabastecimiento y todo lo demás, y el equipo electrónico, le aumentaron los tanques y todo, tenían que hacer 17 reabastecimientos para que un avión llegara. Y eso es porque tenían que alimentar a ese avión varias veces,
tenían que alimentar a los reabastecedores porque tampoco tenían casa. Es decir, ellos buscaron soluciones como las buscamos nosotros. Nuestras soluciones teníamos muy poca posibilidad. Los en los villages tenían 1 o 2 minutos para estar en la isla, no les alcanzaba el combustible para ir y volver. Los A4 tenían un poquito más de chance por el reabastecimiento en vuelo. Y hay una cosa que yo quiero decirles, es lo que dijo el capitán que el hundimiento de Coventry fue la primera nave, no es cierto. Tuvieron varias aves y varios muertos. Los ingleses jamás han dicho cuántos muertos tuvieron. Ellos dicen víctimas. Víctimas es una cosa genérica que puede significar muerto o vivo. Para poder decirles todo esto que le estoy diciendo y tener un fundamento, prácticamente me he pasado 20 años, aparte de lo que sabía, buscando antecedentes. Y así he encontrado diarios de los marineros de las tripulaciones de los barcos ingleses, diarios de los capitanes de los barcos ingleses. Y una cosa muy importante que encontramos es cuando se le destruía un barco o se lo deterioraba mucho, los ingleses nombraban el jefe de la flota o el jefe de la Armada Real, que le llaman textual, comandante en jefe de la Armada Real. Hacían un consejo de investigación, que es algo parecido a lo que ustedes habrán leído o escuchado cuando hay un accidente aéreo que hacen la Junta de Investigación de Accidentes, algo parecido, que investigaban, y son estudios así, y ahí dicen qué pasó, quién atacó, quién no atacó. Por ejemplo, la ARE, lo primero que atacaron fueron la Fuerza Aérea y la dejaron parada. Y así otros barcos que se han adjudicado y que están más adjudicados son nuestros, corroborados, porque el tipo de armamento que nosotros utilizábamos, los únicos que utilizábamos eran nosotros, la bomba de milímetro. Es decir, que si la Penélope o cualquiera de ellos, la Antílope, tenía 2 bombas de milímetro, no se la podía tirar a la marina. Incluso los tipos que fueron a desactivar las bombas dijeron que eran bombas de milímetro y de la que usaba la Fuerza Aérea Argentina, que trataron de desactivarla y como estaban todas deformadas y metidas entre los mamparos, habían matado gente en ese camino que hicieron las bombas, trataron de desactivarla por pequeñas explosiones, como hicieron el 1 de mayo con 2 bombas en el Val Morgan, que habían puesto la Fuerza Aérea también, y con pequeñas explosiones desactivaban el fusible y podían sacarle fuego. Bueno, ahí lo que pasó es que la bomba explotó, por simpatía explotó la otra bomba, hizo un desastre y el barco bueno. Usted sabe que la Armada han conocido el secreto de Lo sé y eso originó. Le quiero aclarar una cosa. La culpa la tiene la Fuerza Aérea. ¿Y por qué digo esto? Porque para la definición de veterano de guerra usaron una cuestión que no es justa. Cuando se hacen decretos dando las responsabilidades de los comandantes del Atlántico Sur, o lo que se llamó Controlado Sur, de la Fuerza Aérea Sur, del Teatro de Operaciones, del Área Estratégica Naval Austral, del CAE, del Comando de Defensa y todo lo demás, se dan áreas alrededor de la isla. Es decir, que el ejercicio del poder como autoridad legal del Controlado Sur, del comandante del Atlántico Sur, era abajo, no arriba. Y se permitió que se trazara una línea
desde Bahía Blanca, yendo hacia el mar, que diera vuelta por la isla, y diera vuelta por la Tierra del Fuego, y llegaba digamos, a la isla grande del Tierra del Fuego, y que se incluyera que era del 2 de abril, los veteranos eran del 2 de abril al 14 de julio. Si en abril no hubo guerra, ¿por qué veteranos del 2 de abril? Y la razón es muy simple. Si yo iba a la isla de curioso y me sacaba una foto, era veterano. Y después pusieron que 15 millas de la costa hacia adentro era la jurisdicción, lo cual no es cierto, porque cuando ellos se retiraron, la jurisdicción me cayó a mí, no porque la pidiera, me cayó porque no había otro. Es decir, que todos los soldados que estaban en el continente, que todos los oficiales que estaban en el continente, que todos los oficiales hicieron posible que los aviones volaran, sin lo cual no hubieran volado jamás, porque nadie lo hubiera sostenido, ni nadie lo hubiera previsto lo que tenían que hacer, no sean veteranos. Y sin esa gente, la Fuerza Aérea Sur no existía. Es decir, si yo, con una bola mágica, me hubiera dado cuenta, me hubiera llevado a toda la Fuerza Aérea Sur, me hubiera hecho poner los pies en el agua, todos eran veteranos. Porque para ser veterano había que estar en el agua, aunque no peleaba. No sé si me contesté esa pregunta. Sí, miren, no solo las zapatas, los políticos que fueron, que llevaron a la isla, mucha gente que fue y se sacó una foto, se lo digo, porque a mí me venían a hacer firmar que rectificaba, que rubricaba que ese era veterano. ¿Y quién lo mandó a usted? No, yo tuve que ir allá. No, dígame quién lo mandó. Me mandaron del Servicio de Fotografía de Paraná, y el Servicio de Fotografía de Paraná no era nadie, así que no lo puse. Pero a los que tenían, yo hice un expediente bien fundamentado sobre ese tema, diciendo que era una ignominia lo que habían hecho. Fíjense que en la isla habían en total 9.600 personas, era así, ¿no? 9.600. Bueno, y ahí había de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Ejército. Los demás estaban afuera. ¿Cómo puede el Ejército haber presentado 14.600 excombatientes? Disculpen eso, yo creo que hay que hacer una diferenciación, que eso en su momento se habló, yo por lo menos lo propuse, una diferencia entre veterano de guerra y excombatiente. Para mí son dos cosas diferentes. Es lo mismo. No es lo mismo. Sí, lo he buscado. El veterano de guerra puede estar en un escritorio y estuvo haciendo planes para lo que sea. Excombatiente es aquel que combatió. No, el combatiente es el que combatió y el que posibilitó el combate. Es decir, en el mundo, no es otra categoría. En el mundo, los Estados Unidos y la Gran Bretaña consideran excombatiente a los que planifican la guerra. Si esa gente no planifica, no hay guerra. Pero no es combatiente. Es el combatiente. Y eso no lo digo yo, lo dice la ONU y lo dice todo lo demás. Le digo, mire, yo soy el combatiente porque estoy en la guerra. Pero yo defiendo a esa gente e hice un expediente bastante gordo, porque lo que han hecho es una canallada. Porque ustedes, en la isla, sí, esos tipos que planificaban y esos tipos que soportaban y los habían volado, no lo hubieran defendido, ustedes primero ahora se hubieran acabado la guerra. Y no me decían. Señor, disculpa, quiero saber un poco de las operaciones, sobre todo, cuando la mayoría creo que las conocemos bien. Una duda cruel que yo tengo con respecto a lo que pasó en Malvinas es qué se habló y por qué no se aceptaron las condiciones que eran aceptables. No sé qué es así como usted dice. Pero eso lo hizo el nivel político, digamos, la Junta Militar y el asesoramiento